después y pensamos por cultura que es un alimento y que nos hace bien, cuando en realidad no es así, no es del todo así. Sin embargo, vamos a ver que alimentos todavía más fuertes como son los lácteos hoy en día están produciendo un daño todavía mayor. ¿Por qué? Por la manera en cómo se alimentan los animales y cómo se produce ese alimento. Quizá muchos de aquí no hayan escuchado la verdadera razón por la cual una persona se descalcifica. Pero, dato importante, Estados Unidos es el país número 1 de todo el planeta que consume más leche. Estados Unidos tiene el primer lugar de osteoporosis de todo el planeta. ¿Por qué tienen osteoporosis si tienen consumo de leche? Respuesta, porque consumen leche. La leche es descalcificante. La leche, el calcio de la leche no es biodisponible para los seres humanos. No deberíamos de tomar leche de vaca en ningún momento de la vida. De tal forma que entre estos alimentos que no son biodisponibles, lo que el cuerpo hace enzimáticamente hablando es una transformación para tratar de asimilar el contenido nutricional de ciertos alimentos, pero paga un precio mayor que el premio que está obteniendo en el consumo de estos alimentos. Por eso es conveniente que poco a poco nos acerquemos más a una información en la cual podamos ir disminuyendo el consumo de lácteos, de carne, de huevo y de trigo. En otro momento quizá podamos ahondar más en esta materia, sin embargo, conviene que sepan esto. Las grasas, también hay grasas de origen animal y de origen vegetal. Me regreso a las proteínas, nada más para decirles. Proteínas de origen vegetal, ¿sí? Es la combinación de cereales con leguminosas. Cuando comemos un cereal con una leguminosa, por separado no son proteínas. Cada quien tiene algunos aminoácidos, pero no tiene la conformación proteica, no tiene los 8 aminoácidos esenciales. Pero los que les faltan a las leguminosas lo tienen los cereales y viceversa. De tal manera que cuando se consumen en conjunto, se prestan los aminoácidos que le faltan a unos y a otros y forman bloques de aminoácidos de 8 aminoácidos y hacen bloques de proteína de origen vegetal. Esa es la razón por la cual se puede hablar del consumo de proteínas de origen vegetal. ¿Se refiere al trigo específicamente porque estamos acostumbrados a comerlo refinado o aunque tenga el salvado? Aunque tenga el salvado. Lo que pasa con el trigo, lo que realmente impacta en nuestro cuerpo es la proteína que se llama gluten. En el trigo hay una molécula proteica que el gluten es proinflamatorio. Antes no teníamos tanto impacto en esto, no se manifestaba tanto, pero hoy estamos teniendo cada vez más alteración porque la condición alimentaria en el planeta cambió de los años 60 para acá. Antes de los años 60 se consumía alimento 100% orgánico en todo el planeta. Pero de los años 60 para acá empieza a haber una incursión de la industria alimentaria que al principio fue por emergencia. Esto quizá ustedes lo han escuchado ya, pero fue por una emergencia. De hecho, la generación que hoy se conoce como Baby Boom, los Baby Boomers, algunos han escuchado hablar de qué es la generación Baby Boomers, los que no les comento. Son los bebés que nacieron entre 1946 y 1964. Todas las personas que nacieron entre 1946 y 1964 se les llama generación Baby Boom. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo nacieron más de 1.000 millones de bebés en el planeta. De tal forma que hacia los años 60, a finales de los años 50, a principios de los años 60, esto impacta la producción alimentaria en el planeta y no se sabía cómo es que estaba habiendo desabasto de alimento en ciertas partes del mundo. Hasta que se hacen los estudios correspondientes, demográficamente hablando, y se sabe que hay mayor demanda de alimentos porque nacieron más bebés en ese periodo de tiempo. ¿Y por qué nacieron tantos bebés? Porque se acabó la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial, pues iba a decir a México, pero no, viva el mundo. O sea, a darle. Y entonces empezó a nacer muchos bebés. Por eso es que se empezó a producir alimento masificado. Hacia principios de los años 60 se empiezan a manejar agroquímicos, fertilizantes sintéticos, manipulación genética de la semilla. ¿Y eso qué ha dado como pauta? ¿Qué es lo que está impactando en nuestra vida el día de hoy? Que los alimentos hoy no tienen el valor biológico que tenían en los años 60 para atrás. El valor biológico está tan disminuido en los alimentos que estamos comiendo aparentemente igual, pero los micronutrientes ya no hay el contenido que tenían antes.
Entonces la alteración que está viendo en los cuerpos de las personas está haciendo a tal grado que moléculas que antes no tenían el impacto, como es el trigo, el gluten, están teniendo cada vez más impacto porque son de difícil digestión, son de difícil metabolización. Y el trigo, ¿sí?, siempre ha producido esto, pero el cuerpo se defendía cada vez más y ahora no lo está haciendo, y cada vez tenemos más alteraciones metabólicas que antes no se explicaban no solamente en adultos, sino en niños. Por eso es conveniente que el ser humano hoy en día pueda dejar de consumir ciertos alimentos que producen más toxina que el beneficio alimentario que está generando. Así que entonces, con las grasas tenemos los ácidos grasos esenciales, y en las grasas tenemos pues el aguacate, las almendras, pistaches, aceite de oliva. Ahora, ojo, si ya tenemos en claro que estos son los macro y estos son los micro, he de comentarles qué sería más importante, alimentarnos o nutrirnos. A ver, ¿quién dice nutrirnos? Eso. ¿Quién dice alimentarnos? Ok, les digo noticias. Es más importante alimentarnos que nutrirnos. ¿Por qué? Les explico. Yo puedo tener un jugo de frutas preparado al momento aquí, naturalito, preparado al momento, y uno envasado. Yo decido si me tomo el natural, preparado al momento, o el envasado. De mi decisión depende si mi célula come o no. Los micronutrientes, que son vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos esenciales, es el alimento fundamental para las células. El macronutriente, que son los hidratos de carbono, proteínas y grasas, no siempre tienen los micronutrientes. Y lo que la célula necesita son micronutrientes. Entonces, si yo decido tomar el jugo envasado, la célula se quedó sin comer. Pero si decido tomar el jugo que he preparado al momento, la célula sí come. Entonces, para que la célula coma, que es la parte de nutrición, para que haya nutrición, primero tiene que haber alimentación adecuada, decisiones contundentes respecto a qué es lo que conviene comer y no. Pero muchas ocasiones en la dinámica alimentaria que tenemos, los hábitos alimenticios que tenemos, no nos damos cuenta que estamos dejando a las células sin comer. Por eso es que es mucho más importante que enfoquemos en qué hábitos tenemos, cómo estamos comiendo, qué es, más allá de si la calidad del producto es el mejor, es más importante, tiene más peso tu conducta alimentaria que la calidad biológica del producto o del alimento. Primero es enfocar en eso. Y por ello es que al final les voy a comentar algunos tips que van a modificar o les van a apoyar cómo empezar a tener mejores decisiones en cuanto a qué comer y qué no comer. Por lo tanto,